prueba de test que hemos hecho y pruebas sobre LLMs, por ejemplo, en este caso un test de visión. En este test, que se ha realizado hace no mucho, creo que en mayo de este año, lo ha hecho la empresa Mind Prison. Vamos a ver este curioso experimento que hicieron estos colegas sobre modelos de inteligencia artificial. Utilizaron varios modelos. Quedaros con esta imagen. Bueno, y esto además sirve también para evidenciar que esto al final no hay inteligencia aquí detrás. Sin embargo, es muy curioso el experimento. Comienza el experimento dándole a cada uno de los modelos testeados esta imagen. ¿Qué veis aquí? Aquí lo que vemos es 11 barras de color gris enumeradas y una de ellas, la número 3, fijaros que está englobada en un circulito de color rojo de manera intencionada. Ahora veremos a ver cuál es la intención, porque ahora de momento no sabemos el por qué está subrayada de color rojo, englobada, pero vamos a ver por qué y para qué. Luego se escribe para cada uno de los modelos testeados estos dos prompts. El primero, ¿qué objeto de la imagen es el más corto? Y el segundo es, ¿cuál es el más largo? Para facilitar la respuesta de cada uno de los modelos, hemos marcado en color amarillo el objeto que cada modelo ha dicho que es el más largo y de color verde el que cada modelo ha dicho que es el más corto. Os hago spoiler. En este ejercicio todos los modelos han fallado en ambos, tanto en el largo como en el corto. Han fallado todos los modelos. Pero vamos a ver qué nos ha respondido cada modelo y si razonan más o menos o mejor o peor el qué es lo que han pensado y qué es lo que han hecho. Veamos. Aquí, si nos salimos ligeramente de los patrones de entrenamiento, por ejemplo, dándole al modelo una imagen en el que hemos subrayado de color rojo la barrita número 3, ya le estamos haciendo un poco de trampas a los modelos, porque eso ya le estamos diciendo al modelo que esa barra es importante para nosotros. Sin embargo, a lo mejor no es nada importante y sobre todo que no tiene nada que ver con lo que le estoy preguntando. ¿Cuál es el más corto? ¿Cuál es el más largo? Parece que ya le estoy obligando a que me diga que es el número 3, alguna de las dos. Este problema es difícil de resolver para la inteligencia artificial. Y además esto, señores y señoras, no es inteligencia. Tras varias iteraciones y millones de imágenes que ha procesado estos modelos, no comprende conceptos tan simples como la longitud, fijaos, y para nosotros los humanos es algo muy sencillito. Estos modelos, por ejemplo, el Grok 3 dice que la barra 11 es la más corta de la imagen. Y luego dice que, bueno, vamos a leer exactamente qué es lo que ha respondido. Dice, según esta comparación visual, la barra 11 es la más corta de la imagen y la pone de color verde aquí. La más corta, dice. Y luego dice al segundo prompt, según esta comparación visual, la barra 3 es el objeto más largo, y pone, y el más alto, de la imagen, ya que está en un círculo rojo y se destaca claramente como la barra más alta. ¿Veis? A esto me refiero. Este es un buen experimento. Ha tomado la barra que está en el círculo rojo para dar una de las dos respuestas. Sin embargo, esto es fake total. No, la barra número 3 la hemos englobado en un círculo rojo, pero no tiene nada que ver con lo que hemos preguntado. Vamos a ver qué dice ChatGPT 4o. Por cierto, esto de la O minúscula al lado de los modelos, lo que quiere decir es que el modelo son los modelos que razonan y también los que generan imágenes. Los que tratan imágenes un poco mejor, tienen mejor razonamiento. Sin embargo, ChatGPT 4o, este modelo, dice, el objeto más corto de la imagen es el objeto 3, ya que está señalado en rojo. Y dice, y el objeto más largo en la imagen es el objeto 9. Bueno, pues no han acertado ninguno de los dos, porque la respuesta correcta es que el objeto más corto es la barrita con el número 10 y el objeto más largo es la barrita con el número 11. Y no han acertado, porque incluso Grok 3 dice que la barra más larga, que es el 11, Grok 3 dice que esa es la más corta. Así que no está funcionando. Vamos a ver otros dos modelos más. Vamos a ver Gemini 2.5 Pro. Dice, según esta imagen, el objeto número 8 es el más corto y según esta imagen, el objeto número 9 es el más largo. También ha fallado. Y vamos a ver qué dice Cloud Opus 4. El objeto más corto de la imagen es el objeto 11, que aparece como un rectángulo gris muy corto en la parte inferior derecha de la imagen. Al mirar la imagen, el objeto más largo, el más alto, es el objeto 5, que es el rectángulo gris más alto entre los 11 objetos mostrados. Bueno, también ha fallado Cloud Opus 4. Pero fijaros en otra cosa. ¿Os habéis dado cuenta de que dependiendo del modelo son más parcos en palabras? Es decir, emplean menos palabras para darte la respuesta y otros emplean más palabras, más parloteo. Son más parlantes. Claro, depende del modelo, depende de cómo esté configurado.
y depende cómo hayan sido entrenados. Bueno, aquí vemos claramente que no lo están haciendo demasiado bien. Venga, vamos con otro experimento. Espero que os haya gustado. Tenéis buscáis en Google el experimento de Mind Prison sobre este tema de test de visión y podéis encontrar más detalle. Está realmente interesante. Yo lo he traducido al español para que se entienda mejor, pero yo creo que está bastante bien y refuerza la hipótesis y la teoría de que esto de inteligencia tiene poco. Vamos a ver otros experimentos. Por ejemplo, otro fracaso de los LLMs en la multiplicación matemática básica. Aquí tenemos una matriz en la que se le ha pasado a varios modelos, se les ha pasado un montón de números de diferentes dígitos. Números de 3 dígitos, de 4, de 5, de 20, multiplicado por números de 2, 3, 4, 5 dígitos hasta de 20, ¿no? Y bueno, pues al final el accuracy, lo que tenemos a la derecha, es el porcentaje de acierto, ¿no? Donde el color verde es un 100% de acierto, lo que tenemos aquí, y los colores morados son un 0% de acierto. Aquí creo que para este experimento se hicieron 45 iteraciones por cada una de las pruebas. Por lo tanto, la precisión aquí no se acerca ni siquiera al estándar de una calculadora. Una calculadora como la que podemos tener en casa, en un cajón, la que usábamos en el colegio, o las calculadoras del sistema operativo. Esas calculadoras tienen como propósito general pues, hacer cálculos matemáticos y lo hacen bien, pero ahí no hay inteligencia artificial. Sin embargo, un modelo de inteligencia artificial muy potente que consume mucha energía y muchos recursos. Estamos viendo aquí que cuando tiene que multiplicar números de 2 cifras por otro número de 2 cifras lo hace muy bien, pero a partir de 3 cifras por 3 cifras ya empieza a fallar y ya números grandes multiplicados por otros ya ni os cuento, ¿no? Quedaos con estos resultados porque al final sacaremos conclusiones y yo creo que todos estaremos de acuerdo en varios puntos. Venga, vamos a ver otro experimento que es la otra rareza, que es la de los 42. ¿Os acordáis antes cuando he dicho lo del número 42? Que os dije, quedaros con ello. Fijaos, este es un fenómeno muy interesante. Si tú le pides a un LLM, oye, dame un número entre 1 y 100, probadlo. Os animo a que hagáis la prueba. Todos convergen al número 42. Es curioso, ¿verdad? Pues nada, los LLMs también creen que 42 es la respuesta a todo, como se puede apreciar en esta imagen, ¿no? En esta imagen hay una distribución bastante interesante de que cuando se le pide a la IA que elija un número entre 1 y 100, hay una mayor probabilidad de que te diga el 42 respecto a otros números, ¿no? Esa es la fuerte tendencia a elegir este número. Probablemente se trate de un efecto llamado el efecto de la guía del autoestopista galáctico, que es una obra literaria de Douglas Adams. Nada, es un libro muy recomendable, es de ciencia ficción, está llena de sarcasmo, de humor absurdo y humor brillante al mismo tiempo, como humor británico que es, ¿no? Muy, muy recomendable. En este libro, el número 42 representa algo así como cualquier cosa, la respuesta a todo. Bueno, hay teorías que dicen que el 42 en código ASCII representa el asterisco. Y el asterisco en el mundo de la computación se suele utilizar, y en el mundo de las bases de datos también, para indicar algo así como cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, el asterisco. Así que es bastante posible que el número 42 esté sobreprocesando todos estos modelos, ponderando de alguna manera los entrenamientos de estos modelos. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de información sobre el número 42 en Internet, probablemente más que otros números. Curioso, ¿verdad? Le preguntas y siempre dice... hay una gran probabilidad de que te devuelva un 42. Yo lo he probado con varios modelos y me han dado 42 todos. Así que nada, como podemos ver a través de estos ejemplos y test y experimentos, pues es bastante obvio que cuando decimos inteligencia artificial en realidad se trata más de un término comercial o marketingiano, como queráis, ¿vale? Que algo real. Si somos conscientes de ello, que esto es lo importante, da igual cómo lo llamemos, ¿eh? A mí me da igual si es inteligencia o no es inteligencia, sé que lo llamamos inteligencia artificial y lo que tenemos que hacer es cómo lo puedo yo usar y en qué medida me sirve para según qué cosas en mi día a día, en mi trabajo, en mi vida, ¿no? Para algunas cosas me vendrá muy bien, para otras cosas me vendrá regular y para otras cosas no me servirá en absoluto. Todavía no me hace la comida ni limpia mi casa, la inteligencia artificial, todavía. Así que para algunas cosas todavía no se podrá usar. Quizá en el futuro ya veremos.
Así que nada, los modelos de lenguaje, los modelos de lenguaje grandes o LLMs, en realidad ya habéis visto que son programas que utilizan, pues eso, grandes cantidades de texto disponible, cálculos de probabilidad para crear escritos aparentes, como hemos visto antes, ¿no? De cómo predecir palabras. Pero claro, todo lo que han utilizado para entrenarse, ¿quién ha escrito eso? Pues nosotros, los humanos. Si nosotros entrenamos a un modelo con información errónea, cuando le preguntemos al modelo, nos va a dar nos va a dar respuestas erróneas, obviamente. Así que nada, tenemos que tener en cuenta todo eso. En los últimos años, además, se han vuelto cada vez más sofisticados, cada vez es verdad que lo hacen un poco mejor, cada vez se vuelven más convincentes. A mí me gusta esta palabra, ¿eh? Me gusta la palabra convincente, porque realmente convencen a la gente de que, ostras, parece, no sé si es inteligente o no, pero lo parece, ¿no? Bien, sí, es convincente, la verdad es que sí. Bueno, en el siguiente punto voy a explicar más en detalle cómo funcionan realmente los LLMs. Espero que os guste la ilustración que he hecho, lo he trabajado bastante. Pero vamos, es una explicación paso a paso de cómo funcionan los LLMs cuando tienen que generar texto, como lo que hemos visto antes, de predecir las palabras, pero de una manera ilustrada un poco diferente.